Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Y bueno, pues volviendo a los libros que están en la lista del Booker Prize para este año, que ya tenemos ahora la lista corta, hoy quiero hablarles de este libro que se llama No es un río, de Selva Almada, una escritora argentina. Este es un libro del 2020 que en realidad corresponde a una trilogía que ella ha llamado la trilogía de los varones. El primer libro es El viento que arrasa, el segundo es Ladrilleros y bueno, este es el tercero, No es un río, que empieza con esta negación diciéndonos de algo que no es, pero en realidad es el lugar sobre el que se va a desarrollar toda la historia de esta novela y el lugar es casi un personaje donde todos los personajes van a relacionarse de alguna u otra manera en este río y en esta isla donde habitan, ¿no? Entonces, como les decía, está en la lista corta del Booker Prize del 2024, aunque es un libro del 2020. Ahora, uno de los personajes incluso dice, este no es un río, es el río, ¿no? Todo lo que sucede en esta isla está relacionado con el agua y con lo que habita y lo que sucede en este río. Ahora, ¿de qué va esta historia? Bueno, pues esta novela nos cuenta la historia de tres amigos pescadores que son Enero, Eusebio y Negro, y precisamente así abre la novela, ¿no? Con ellos tres en la lancha, pescando en el río, y tienen un intercambio, un diálogo ahí que nos pone a nosotros como lectores a la mitad de la acción, entonces tenemos que ir descifrando realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que están buscando. Y bueno, estas frases tan cortas, esta forma de narrar, pues nos dice varias cosas. Primero es como la autora Selva Almada es capaz de construir un lugar de una manera tan adecuada, ¿no? Tan potente, porque casi nos recuerda pues lo que hacía García Márquez con Macondo o incluso lo que hacía el mismo Faulkner, que construyen un lugar que tiene personalidad propia, y eso es lo que está haciendo la autora en esta primera escena donde está construyendo el río. Y por otro lado también, como les decía, esta conversación que están teniendo los pescadores con esas frases tan cortas, con esos regionalismos, pues nos da una clara idea del registro oral de ese lugar en específico en Argentina, de ese río, y también de cómo la autora pues conoce muy bien la forma de los hablantes. Para nosotros que estamos lejos de Argentina, pues hay palabras ahí que incluso desconocemos, pero bueno, pues que se van descubriendo conforme al contexto. Esta oralidad disminuye un poco a lo largo de la novela, ya no es tan evidente mientras continuamos leyendo, pero creo que es fundamental para entender también lo que ella está haciendo. Obviamente, pues esto tiene un dejo, una reminiscencia de Juan Rulfo con Pedro Páramo, donde él también en México es capaz de construir esta oralidad de los campesinos. Y así nos damos cuenta, mientras estamos leyendo este inicio de la novela, que es muy potente, muy poderoso, que uno de estos tres pescadores es el hijo realmente de Eusebio, de este mejor amigo, de esta triada que conformaban, que bueno, ha muerto en el río y ahora están pescando con Tilo, quien es el hijo de Eusebio, y bueno, lo han acogido y están los tres. Pescan una raya gigante, la sacan del río, la cuelgan ahí a exhibirla entre unos árboles, y ahí incluso los curiosos en el pueblo se acercan a ver qué es lo que pescaron y el animal tan grande. Y así vamos conociendo la historia de los demás personajes. Por ahí también nos aparecen Mariela y Lucy, que son dos chicas que representan estas mujeres jóvenes, atractivas, incluso inocentes, que siempre están siendo asediadas y perseguidas por los hombres ahí del pueblo que quieren un poco abusar de ellas. Y ellas son las hijas de Xiomara, una mujer que está sola, que ha criado a sus hijas sola y que únicamente tiene como apoyo a su hermano Arroyo, quien se preocupa por ella, y representa también a estas mujeres que pues han tenido que salir adelante solas con las hijas. Es interesante también porque esta mujer tiene una característica muy peculiar y es pirómana, entonces incendia lugares, empieza fuegos cada vez que sucede algo que no puede controlar o que tiene un enojo muy grande, y su hermano Arroyo es quien está al cuidado de ella y de que esto no pase. Entonces esto es muy importante porque también, así como el agua y el río van a ser una constante en la novela, también el fuego, este otro símbolo que es una constante en la historia, y cómo lo relaciona también con Xiomara y con la historia
de las mujeres. También está otro personaje que se llama Aguirre, que es, digamos, el que domina la otra parte de la isla, que es el monte. Él tiene poder en la isla y entonces les dice a los demás hombres qué hacer y va a tener una influencia ahí sobre los demás. Y digamos que él es el que reina, el que conoce, el que gobierna en esta parte del pueblo que es el monte, en contraste con lo que sucede en el río. Ahora, también leyendo a una autora como Selva Almada, pues me hizo recordar a otra escritora argentina, Claudia Boaf, que también habla sobre la importancia del agua y lo que pasa en estas regiones de Sudamérica, donde ha llegado la industrialización y las empresas extranjeras que pues han explotado los recursos. Entonces, digamos que al igual que Claudia Boaf, Selva Almada es también parte de esta ecocrítica, ¿no? Esta denuncia donde nos está diciendo qué es lo que están haciendo y qué es lo que está pasando con los recursos naturales de estas regiones del mundo. También, obviamente, pues la autora nos está, pertenece a este ecofeminismo donde el contexto, el pueblo, el lugar donde habitan también condiciona a las mujeres a una cierta vida, a una cierta forma de vida que pues realmente consiste en sobrevivir a la pobreza, ¿no? Como les decía, tanto las Mariela como Lucy y otras mujeres que aparecen en la novela y su madre Xiomara pues están condenadas a estar ahí en este pueblo sin tener muchas posibilidades de progreso o de educación o de cualquier otra cosa. Y así, pues bueno, estos personajes nos van contando lo que sucede después de que pescan a esta raya, que ya no saben qué hacer con ella porque empieza a descomponerse y entonces tienen que tomar una decisión sobre qué hacer. Y conociendo la historia de estos personajes, de estos pescadores, pues vamos conociendo la historia de los otros también que se relacionan ahí en la isla, pero sobre todo lo que creo que la autora hace muy bien es conocer por qué estos personajes llegaron a ser como son. Es decir, cada uno de ellos tiene una historia particular, una historia personal que la autora va uniendo muy bien y nos va contando en pequeños fragmentos para que nosotros como lectores podamos ir uniendo estas piezas y descubrir por qué son así y por qué llegaron a estar en donde están en ese momento. Otra cosa que me pareció muy bien lograda en esta novela de No es un río es la temporalidad, ¿no? Nosotros pensamos que vamos a leer una historia lineal, pero poco a poco te vas dando cuenta que no es así. Incluso lo que se narra como final, que bueno, obviamente no les voy a contar ahora, sucedió antes de otras cosas que nos han contado a lo largo de la historia. Y no es hasta que llegamos al final de la novela, de la lectura, que nos damos cuenta que esto ha pasado y que entonces es muy sorprendente ver cuál fue el destino de las mujeres en esta novela hasta que llegamos a leerla por completo, ¿no? Entonces, este uso de la temporalidad, estos saltos contándonos lo que pasó primero hasta el final, pues hacen que sea una novela también muy entretenida de leer, a pesar de que es densa, porque como les decía, está cargada de oralidad y entonces hay momentos que para nosotros los que estamos lejos de Argentina, pues no es tan fácil entender el vocabulario y la hace un poco densa. También es una novela de muy ágil lectura, muy entretenida, tiene un ritmo muy especial. Es una novela que, al igual que Pedro Páramo, por ejemplo, sucede en un solo capítulo, por decirlo así, muy largo, donde vamos descubriendo a través de las historias que cuentan de la oralidad lo que es cada uno de estos personajes, ¿no? Entonces eso también me parece que es un acierto en la novela. Y bueno, como les decía, esta es una novela que además de construir personajes, construye un lugar y eso es algo de lo que han elogiado a Selva Almada, ¿no? De cómo logra construir estos lugares que obviamente pues nos van a referir a muchísimos otros autores consagrados. Entonces, así, la verdad es que es una novela muy bien lograda, que cierra muy bien, cuenta una historia circular donde al final todo cobra sentido para nosotros los lectores y bueno, pues no por nada está nominada en la lista corta del Booker Prize del 2024. Espero que se animen a leer No es un río, que le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.